Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Se termina el año e igual que en los anteriores, uno aprovecha para intercambiar mensajes felicitando las Navidades a familiares y amigos, con los que en algunos casos tenemos relaciones más cercanas y en otros algo más distantes, en las que estas fechas sirven para ponerse al día. Y dentro de esas comunicaciones de ida y vuelta, a veces nos llevamos alguna sorpresa, hay que decirlo, porque cuando el contacto no es permanente, se pueden acumular cosas por decir, incluso alguna importante que quizá estaba en proceso y que se había evitado compartir hasta que llega ese buen momento y quien recibe la noticia a veces se sorprende. Y tal ha sido mi caso cuando en contacto con una de esas personas con la que hacía tiempo que no intercambiaba mensaje, unos 2 meses más o menos, me dijo que se había separado y estaba en trámites de divorcio. Y tengo que decir que no me lo esperaba porque es una pareja que está recorriendo ya el último lustro antes de entrar en su 6ª década de vida, que han estado unidos durante 35 años, tenido varios hijos, y en la que nunca vi una señal clara de que algo fuera mal. No era ni de lejos para mí candidata a las estadísticas de divorcio. Pero, una vez más, resonaron en mi cabeza una de esas frases célebres, en este caso, las apariencias engañan. Un divorcio siempre es un dolor de cabeza porque son pocos los que en el proceso se llevan adelante amigablemente, que debería ser lo más sensato, sobre todo cuando hay hijos, que son los que se llevan la peor parte y ni que hablar si son menores. Demasiadas veces nos dejamos llevar por todo tipo de emociones, revanchismos y, bajezas morales varias que solo contribuyen al enriquecimiento de abogados, saturación de juzgados y malestar en general, físico y mental de los involucrados. Y ojo, directos e indirectos, porque no nos engañemos. La familia sufre y los amigos también, porque todo se ve afectado cuando ocurre algo de este tipo. Y de esto puedo hablar con propiedad porque se van a cumplir 30 años de que experimentara lo peor de un divorcio en carne propia y la verdad no se lo deseo a nadie. Soy consciente, sí, de que existen circunstancias especiales como, la violencia, el engaño o alguna otra cosa que afecte a la pareja y que haga complicado el permanecer sereno o actuar con humildad y respeto a la hora de resolver legalmente el asunto, dando por finiquitado un proyecto de vida que, no ha funcionado. Pero es que en muchos casos la poca voluntad de una o incluso ambas partes es lo que provoca una guerra innecesaria en la que nadie gana, todos pierden, incluso quien se percibe como ganador. Creo que indistintamente de lo que haya ocurrido y de los motivos por los cuales uno de los contrayentes haya decidido poner fin a la relación, es primordial rodearse y o asesorarse con quien pueda aportar cosas buenas a la causa, no metiendo ahí leña al fuego, que haga mediación, que gestione, lo que sea pertinente con el fin de resolver el asunto de la mejor forma y en el menor tiempo posible para que ambas partes puedan seguir su camino mirando hacia adelante y no a cada paso hacia atrás. Pero no quiero ponerme a filosofar sobre las relaciones humanas porque no es el sitio ni el momento adecuado, pero sí me gustaría compartir contigo algunos datos que me puse a buscar porque tengo que decir que me picó la curiosidad sobre el tema de matrimonios y divorcios. Sobre todo porque tengo la sensación de que lo primero cada vez se da menos y lo segundo es más y más frecuente. Te cuento. En 1975, según estuve investigando, España tenía una población que redondeaba los 36 millones de personas. Y en aquel año se contrajeron 271.347 matrimonios. 10 años después, hablamos de 1985,
los matrimonios fueron 199.658. Nos vamos otros 10 años, en 1995 contrajeron matrimonio 200.688 parejas y en 2005 fueron 209.125. En 2015 los matrimonios que se llevaron a cabo fueron 169.910 y el último dato, que corresponde al año 2024, dice que se celebraron 175.364 enlaces. Si tenemos en cuenta que en 1975 España tenía una población, como dije, de 36 millones, y al 1 de enero de 2025 la cifra se disparó hasta los 49.128.297 habitantes, queda claro que la gente se casa menos. Si hacemos una regla de 3, de acuerdo a lo que ocurría en 1975, hoy deberían casarse más de 370.000 personas por año y no ocurre esto. Como acabo de decir, en 2024 se casaron poco más de 175.000. Eso significa que los matrimonios se han reducido a menos de la mitad respecto a lo que ocurría a mediados de los años 70, y a pesar de que hace 20 años, esto es interesante de recalcarlo, que está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y que se cuenta por miles cada año. Y aprovecho para hacer un par de apuntes interesantes. En primer lugar, que si no fuera por la inmigración, que sabemos que ha entrado muchísimo y continúa entrando, la cifra de matrimonios habría caído aún bastante más, porque este tipo de enlaces significan casi 1 de cada 5. Y en segundo término, otro dato que habla mucho de cómo ha ido cambiando la sociedad es que se indica que el 80% de los matrimonios se llevan a cabo solo por civil, es decir, que solo un 20% actualmente celebran ceremonia religiosa. Pero para redondear un poco el panorama, vamos a ver rápidamente qué ha ocurrido con los divorcios. Y cabe aclarar que en España comenzaron a ser legales en 1932, pero fueron derogados creo en 1939 por el régimen franquista. Tuvieron que pasar muchos años hasta que recién en 1981, más precisamente el día 7 de julio de ese año, que fue cuando se publicó en el BOE la Ley 30/1981 que reinstauró en democracia esa figura legal. Bien, vamos con los datos. No me termina de quedar claro el por qué, pero buscando estadísticas sobre este tema de divorcios, en el INE la información que encontré comienza en 2005. Ese año se llevaron a cabo 137.044 divorcios, incluyendo nulidades y separaciones. En 2015, con el mismo criterio, el total fueron 101.357 y en el último informe publicado, que corresponde a 2024, figuran 86.595 divorcios. Y de estos datos, haciendo unos cálculos rápidos, contrariamente a lo que pensaba, si tomamos los 3 años que mencionaba recién, 2005, 2015 y 2024, resulta que a medida que nos acercamos a 2025, el porcentaje de divorcios sobre el de matrimonios es menor y en 20 años ha descendido casi un 15%, no está nada mal, resultando actualmente de que por cada 2 matrimonios que se celebran, 1 termina divorciándose. Y del mismo modo que comenté el hecho de que tenía la sensación de que la gente ahora se casaba menos, algo que, ha quedado claro, también uno percibe que los que contraen matrimonio lo hacen a mayor edad, así que me puse a investigar también sobre eso y estos son los datos. En 1975, siempre hablando de España y en promedio, los hombres llegaban al matrimonio con 27 años y medio de edad. En ese mismo momento, las mujeres lo hacían con 24 años y medio. Una década más tarde, en 1985, la cosa cambiaba un poquito y eran 28,17 años para los hombres y 25,34 para las mujeres. A mediados de los 90, en 1995, había subido a 30,56 en el caso de los hombres y 27,85 en el de las mujeres. Transcurridos otros 10 años, nos vamos hasta el año 2005, los hombres ya daban el paso con un promedio de 33,49 años y las mujeres con 30 años y medio.
Y ya más cerca de nuestros días, en 2015, ellos contraían matrimonio con 37,32 años y ellas con 34,37 años. Finalmente, el dato más reciente, correspondiente a 2024, nos dice que los hombres en promedio deciden casarse a los 40 años, si somos más precisos, 39,86, y en el caso de las mujeres, con 37,25 años. Sin duda, esta información habla mucho de cómo está la vida en nuestro país, donde la economía condiciona y, bueno, creo que cada vez más. Y si te interesa saber con qué edades se divorcia en promedio la gente, te comento que el último dato, que es de 2024 también, dice que los hombres lo hacen cuando se estrenan como cincuentones a los 49,81 años. Y en el caso de las mujeres esto ocurre cuando tienen 46,43 años, siempre hablando de promedio a nivel de todo el territorio español e incluyendo extranjeros, como en todos los datos que te estoy dando en este audio. Y para redondear un poco el panorama, te comento que hace 20 años las edades en las que se divorciaba la gente en España eran más o menos con unos 5 años menos. Los hombres tenían 44,93 años, o sea, 45 redondeando, y las mujeres con 41,60 años. Pero hablemos de lo que dura el amor en España, o al menos cuánto tiempo permanece la gente unida legalmente en matrimonio. Pues resulta que en promedio son unos 16 años y medio, y casi 1 de cada 3 divorcios se producen después de los 20 años de matrimonio, siendo esto cada vez más frecuente. Por otra parte, 1 de cada 5 rupturas ocurren entre los 5 y los 9 años de haberse celebrado el matrimonio. Y cerramos todo esto con una información que dice que las parejas que comienzan como amigos tienen más posibilidades de mantenerse unidas en el tiempo. En lo personal, creo que ya hace muchísimos años los jóvenes tienen una ventaja que décadas antes no se tenía, y es el hecho de que resulta absolutamente normal que se vayan a vivir juntos y tengan la posibilidad de convivir con su pareja y ver cómo se dan las cosas. Eso ayuda mucho a saber si la persona con la que uno está es la indicada o no, antes de dar un paso importante como es el matrimonio civil y, bueno, ni que hablar el hecho de tener hijos. Toda decisión, hay que saber que exige responsabilidad porque tiene consecuencias, por lo que, bueno, hacer las cosas con la cabeza fría, como se suele decir, siempre es lo más aconsejable. Y a pesar de que por las edades promedio actuales a las que las personas contraen matrimonio y que te acabo de comentar, eso podría indicar que son suficientemente maduras para saber lo que hacen. Pero en la práctica, a pesar de lo mucho que hemos avanzado en todo sentido, eso no lo duda nadie, parece bastante claro que se siguen cometiendo demasiados errores. Sobre todo porque la gente no cambia, simplemente deja de fingir o terminamos viendo, entre comillas, hay que decirlo, lo que siempre existió y que antes no quisimos asumir. Y acabo como comencé, diciendo que se termina el año y bueno, no tenía previsto grabar este episodio, por eso ya me había despedido y había deseado un muy feliz 2026 en el audio anterior, pero no cuesta nada volver a hacerlo, así que en el año nuevo que comienza te deseo que todos tus sueños se hagan realidad. Y esto es lo que quería decirte hoy en mi bitácora mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo. When will I return?